Así que en principio, esta es la fórmula general, cuando uno quiere cambiarle la orientación a una curva. Entonces ahora, para hacer los primeros ejercicios, ya podríamos, pero ahí aparece otro personaje, que es lo que vamos a llamar vector tangente a una curva parametrizada en un punto. Entonces, esto es lo que queremos darle una interpretación. O sea, vamos a pensar en R2 para empezar. Entonces tenemos, todavía hemos visto pocos ejemplos, pero ya vimos, si uno escribe una parametrización así, ustedes ya se pueden imaginar, por ejemplo, una circunferencia, un segmentito, un cacho de función. Entonces tenemos ahí alfa de t, x de t y de t, con alfa yendo de cierto intervalo a cierto otro intervalo. Perdón, a R2 o R3. A ver qué hay en el Telegram. Profe, ya pude ingresar al grupo de Telegram. Buenísimo. Sí, no sé si a otro le pasará, pero hay que descargarse el programa. Y después de eso yo ya lo descargué, pero no, ¿cómo hago para entrar al grupo nuestro de geometría? ¿Viste el enlace que yo les mandé? La manera más directa. Un enlace que lo mandé por email. Pero lo puedo mandar por el mismo... Claro, te lo puedo mandar Lo de que nuevo. pasa es que hay que descargarse la aplicación en la computadora porque si no, no lo permite entrar. Claro. Sí, a mí me pasa eso, ¿no? Lo tengo pintadito de azul y no puedo entrar. Ajá. ¿Cómo haría entonces? Sí, yo en mi caso yo también lo tengo instalado en la computadora como aplicación. Sí. Pero podés usarlo desde el celular también, directamente desde el celular. Claro, por eso ahí yo descargué en el celular Sí. la plataforma de Telegram Sí. y ahora ¿cómo hago para buscar el curso? Te metés en el email que tiene un enlace. Y ahí pinchás en el enlace y te manda directamente ahí. Bueno. ¿Está bien? Bien. Ok. Buenísimo. Y entonces, tenemos ya, supongo que tenemos ya una fórmula. O sea, esto está dado. Vamos a suponer que el dibujito, bueno, sale ahí de vuelta nuestro intervalito, nuestra asignación, y en R2, los puntitos que describe nuestra curva, que suponemos que tiene esta orientación, o sea que empieza acá, sigue por acá, y sigue por acá. Termina ahí. Entonces, vamos a ver, vamos a pararnos, vamos a tomar acá un t sub 0, y acá va a haber un alfa de t sub 0. O sea, un puntito de dos dimensiones que va a ser x de t0, y de t0, que describe a este puntito o a este vector. Que de acá va a ser importante que va a haber una dualidad entre vector y punto. ¿No? A alfa de t0 lo voy a pensar como punto o como vector.
con sus dos coordenadas ahí, x de t0 y de t0. Bien, entonces ahora vamos a necesitar un dibujito un poco, hacer una especie de zoom acá. Entonces, como le decía, voy a hacer una especie de zoom por acá para que no me quede tan amuchado el dibujo. Entonces, vamos a ir con los mismos colores. Suponemos que estamos ahí en una curva acá. Que por acá está acá está x de t0, acá está el alfa de t0 y por acá está el y de t0. Y entonces lo que voy a hacer es conseguir una especie de vector tangente a esta curva. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Bueno, vamos a hacer una especie de cociente incremental. Ustedes acuérdense, una cosa que voy a usar acá, es que cuando uno calcula, si yo tengo una función de las usuales, f de r en r, ¿cómo le calculaba la derivada en punto x0? Bueno, la definición era el límite de delta x tendiendo a 0, f de x0 más h o delta x, menos f de x0 sobre delta x. Y si este límite existía, se decía que la función es derivable y a ese límite se le llamaba f' de x0. En general uno nunca calcula las derivadas así, usa fórmulas para derivar, pero esto tiene mucha importancia teórica. O sea, en general uno nunca deriva así una función, pero sí tiene mucho peso teórico. Y a nosotros nos va a venir bien saber que esto da una derivada. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense que esto es importante, esto es para funciones de R en R. Y esto da un número. Acá lo que vamos a conseguir es un vector, o sea que no es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Y fíjense lo que vamos a hacer. Este tipo es alfa de t0, este punto de dos coordenadas. La primera coordenada es x de t0, la segunda es y de t0. Ese puntito. Entonces lo que vamos a hacer es, acá tenemos, si quieren podemos poner intervalo AB de vuelta, por acá tenemos el t sub 0, y le hacemos t sub 0 más delta t. O sea, incrementamos un poquito. Supongamos que el delta t es positivo. No es necesario, pero empecemos el caso más sencillo. El delta t es positivo, entonces como t crece de acá para allá, está un poquito más allá. Y si suponemos que este iba recorrido acá, eso obliga a que esté por acá. Alfa de t0 más delta t. ¿Y esto qué me da? Bueno, me da x de t0 y de t0, pero en vez de t0 en t0 más delta t. O sea que me da otro puntito acá. Ojo, si la curva estaba orientada para allá, en vez de dar para allá, hubiera dado para acá. Pero nosotros, según lo que dije antes, que es esto, la curva iba como para arriba. Entonces, si yo acá avancé, bueno, inevitablemente acá el tipo va a estar ahí avanzando hacia él. Bien, y entonces acá, ¿qué pasa? Vamos a usar varias de las cosas que vimos antes. Pienso a este tipo primero como este vector y a este otro como este otro vector. O sea, en vez de punto, lo pienso como vector. Y también voy a considerar la resta esta. Que en realidad, como habíamos dicho, se traduce este vectorcito, lo llevo acá paralelo, de la misma longitud acá, y el resultado termina siendo
a ver, este, va a ser alfa de T0 más delta T menos alfa de T0. Es este verdecito que está acá, que une lo que antes eran A y B, este sería como el B menos A. Si este es el B y este es el A. Y el resultado no está acá, está acá, porque uno cuando hace una cuenta y le da un vector, la colita siempre está en el origen. Esa es una dualidad que muchas veces nosotros vamos a llevar a decir, bueno, este vector que está acá es este, pero en realidad es este. Si yo voy a hacer cuentas, con el que estoy haciendo la cuenta es con este, no con este que tiene la colita acá. Pero si a este tipo yo lo llevo ahí, efectivamente junta este puntito con este puntito. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, lo que queremos hacer es empezar a hacer tender delta t a 0, con lo cual este puntito se va a arrimar para acá. Pero en ese caso, si yo lo hago así, ¿qué va a pasar? Bueno, este punto se va a arrimar acá, sencillamente, y eso va, el límite va a ser este vector. Entonces no es eso lo que me va a interesar, sino lo que me va a interesar es hacer alfa de T0 más delta T menos alfa de T0, y a esto que es el vector verde, lo voy a multiplicar por 1 sobre delta T. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Bueno, en principio fíjense que el vector verde, que es este, cuando delta T tiende a 0, este punto se arrima a este. Este nunca se mueve. Cuando delta T se achica, este se arrima a este. ¿Por qué se arrima? Bueno, porque este se arrima a este, y estamos suponiendo que estas cosas son cosas continuas. De hecho, vamos a suponer que son derivables. Y entonces, inevitablemente este tipo se arrima a este, y por lo tanto este tipo tiende a 0. Ahora, si yo lo divido por algo que tiende a 0, tengo acá una indeterminación. Algo que tiende a 0 dividido algo que tiende a 0. Así es como se arma una derivada. O sea, una derivada es como en este caso. Cuando delta x tiende a 0, esto tiende a f de x0. Entonces acá me queda f de x0 menos f de x0, 0. Delta x tiende a 0, 0, 0 sobre 0. Uno tiene chance de conseguir derivadas. Ahora, acá son cosas de dos coordenadas, no de una. Porque alfa de t0 más delta t y alfa de t0 son puntos con dos coordenadas. O sea, en realidad este tipo es, como está escrito ahí, x de t0 más delta t, y como yo le estoy restando alfa de t0, miro la primera coordenada, en realidad le estoy restando menos x0. Perdón, cualquiera. Menos x de t0. Porque es primera coordenada menos primera coordenada. Coma, y después va a ser y de t0 más delta t menos y de t0. Entonces, yo resto estos dos y coordenada a coordenada consigo este, y acá sigue apareciendo 1 sobre delta t, que es un número. ¿Qué hace el 1 sobre delta t? Bueno, supongamos que es positivo. Con negativo es muy similar. Si yo voy haciendo delta t chiquitito, ¿qué pasa con 1 sobre delta t? ¿Tiene infinito? Va a tender a infinito, o sea, esencialmente se agranda, pero tiene infinito, o sea, esto se agranda. Y entonces, ¿qué le va a producir a esta resta, que es el vector verde? ¿No? El vector verde, cuando yo voy arrimando, no queda siempre en esa dirección, porque por ejemplo en el siguiente paso, el vector verde en vez de ser así, va a estar un poco más así. O sea que el siguiente paso por ahí sería así, pero va a ser más cortito, ¿no? Más inclinado para acá y más cortito. Este tipo, al ir agrandándose, lo estira. Entonces, este es una cosa, pero distinto es lo que uno obtiene. A ver si encuentro otro color. Distinto es lo que uno obtiene si a su vez lo multiplica por algo que en principio lo agrandaría, si delta t es grande. Si delta t es chiquito. Esto se agrandaría. Entonces, esta sería la resta, pero 1 sobre delta t por esa resta me da un tipo un poquito más alargado.
alfa de t0 más delta t menos alfa de t0. Le pongo otro paréntesis porque estoy multiplicando por 1 sobre delta t. Y entonces consigo el negrito, este, que es un poco más largo que este que es verde. Que no sé si se ve bien que es verde. ¿Qué pasa en el límite? Al tomar límite, para delta t tendiendo a 0, ¿qué pasa? Bueno, este delta t, algebraicamente, digamos, se va a meter multiplicando así, 1 sobre delta t por esto, 1 sobre delta t por esto. Entonces lo voy a escribir acá. Queda límite de delta t tendiendo a 0 de 1 sobre delta t por x de t0 más delta t menos x de t0, primera coordenada, coma, segunda coordenada, 1 sobre delta t, también entra multiplicando, ¿no? Porque esto es un número y esto es un vector. Entonces el tipo entra multiplicando acá y entra multiplicando acá. Porque este es un número. Y esto es un vector. ¿No? Yo acá estoy pensando en cómo multipliqué un número y por eso lo estiro, etc. ¿Alguno está perdido? No, va, yo no. Y esto también. Entonces 1 sobre delta t. Acá i de t0 más delta t, coma, menos i de t0, cierro, cierro. Igual. Igual. A ver si alguno, mirando fijo esto que recordamos recién, que era cómo aparecía la derivada de una función de R en R, teniendo en cuenta que esta es la definición de f' en x0, si existe esto, me pueden decir cuánto daría este límite, que es un límite de algo en dos coordenadas. No, Sería cero puede ser. la derivada de cada una de las coordenadas. Ajá. O sea, ¿qué sería? El cociente incremental en X y en Y. Exactamente, o sea, x, como vos decís, es una función de R en R. O sea, x de t agarra un t que está en un intervalo, o sea, está en R, y da la primera coordenada, o sea que está en R. T está en R y x de t está en R. O sea que x va de R en R. Lo mismo para y. Entonces, acá el que está fijo es t0, acá es x0 y acá da esto así. ¿Qué tendría que escribir acá? Está bien lo que me dijeron que de las derivadas de la coordenada de x, etc. Queda acá. ¿Qué tendría que escribir acá? Puede ser que te dé 1, 0, que no sé si estoy haciendo bien el límite, pero si te tiende a infinito sobre un número, al final se te convierte en 0 el i de... Pasa que esto es un 0 sobre 0, como este. O sea, porque este tipo, cuando delta t tiende a 0, esto se acerca a x de t0. Y entonces te queda x de t0 menos x de t0. Te queda 0 sobre 0. Parecido a lo que te queda acá. Te queda algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Cuando vos tenés justo este, que es el cociente incremental, le calculás este límite, te da la derivada de la función f que aparece acá. Entonces, ¿cuál es la función f que aparece? No se llama f acá. ¿Qué función sería a la que se le está haciendo un cociente incremental? Por ahí alguien lo había dicho ya. Por ahí piensa que yo le dije que estaba mal. Estaba bien. La derivada de X y la derivada de Y. Exactamente. ¿Respecto de quién? De T. ¿Y evaluada dónde? En T sub 0. En t sub 0, exactamente. O sea, fíjense este primer paso. Es como este primer paso. Lo único que f, en vez de f, dice x. En vez de x0, dice t sub 0.
En vez de delta X, dice delta T. Y acá lo mismo. Y acá delta T, delta X. O sea, es lo mismo que antes, si yo me concentro en uno de estos solo límites. Es un cociente incremental. En general, la variable X es la variable X. Acá X es una función. Es X de T. Entonces lo que me apareció acá es un cociente incremental. Y lo mismo acá, me da I' de T0. Entonces, este límite da esto. Ahora usted me dice, bueno, profe, hubiera dicho que este era el vector tangente y listo, ya está, ¿para qué hacernos sufrir en el medio? Lo que pasa es que es como siempre, uno nunca va a calcular una derivada así, la va a calcular derivando como sabe derivar. A esto se le suele llamar, se le llama y le vamos a llamar alfa prima de T0. Pero ¿qué ventaja tiene verlo como límite? Así. Es que uno ve cuáles son estos vectores. Estos vectores que aparecen acá son los vectores negros, que van cambiando, ¿no? Depende del delta t, va cambiando. ¿Está bien? Revisemos. El vector negro este era estirar un poquito la resta esta. 1 sobre delta t por alfa de t0 más delta t menos alfa de t0. Todo esto entre paréntesis. O sea, el cociente incremental. Cuando delta t tiende a 0, ¿qué va pasando? Bueno, varias cosas. Este punto se acerca acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, el verde cabecea un poquito para allá, porque acá inevitablemente cabecea por acá, porque acá tiene una pancita así. Pero no tiende a 0. ¿Por qué? Porque el 1 sobre delta t lo estira. O sea que uno tiene un vector acá, y que siempre tiene que pasar por esos dos puntos, y entonces obligadamente queda tangente a la curva si yo lo traslado acá. Y eso solo lo puedo ver si yo analizo esto, o analizo esto. O sea, lo que vamos a obtener cuando el delta t tiende a 0, van a ser varios vectores negritos, cuando uno vaya cambiando este t0 más delta t por otros, y al final en el límite, si yo a este negrito, al último, en el límite, lo pongo acá, bueno, el negro se ve poco, pero este tipo, que es el del límite, que es alfa prima de T0, ese tipo queda tangente a la curva, inevitablemente. ¿Por qué? Porque yo lo obtuve, hago un dibujito acá aparte, para no hacer más hinchastre. ¿Cómo lo obtuve? Bueno, lo obtuve haciendo este proceso. O sea, primero este vector, después lo alargaba un poquito. Después este vector, después lo alargaba un poquito. Después este vector, después lo alargaba un poquito. Y así. Y al ir tomando el límite hasta acá, en el límite me tiene que quedar una cosa que es tangente a la curva. Y es bien distinto a la pendiente de una recta, porque esta tiene dos coordenadas. Alfa prima de T0, que es lo que dice acá, ¿no? Alfa prima de T0 es X prima de T0 y prima de T0. Yo ahora les voy a mostrar algunas cosas en GeoGebra, pero en principio esto es lo que nosotros vamos a retener como definición de vector tangente. O sea, vamos a formalizarlo y escribirlo bien antes de pasar al GeoGebra. El GeoGebra debería ser una ayuda importante para ustedes. Hay gente que lo maneja muy bien, hay gente que no lo maneja, hay gente que no le gusta. En cualquier caso, está muy bueno que aprendan a usarlo, para dar clase, para ayudarse en esta materia, para lo que sea. Entonces, propiedad alfa prima de T0, dada por X prima de T0 y prima de T0, da un vector que, trasladado al punto alfa de T0, ¿quién era alfa de T0? Este. O sea, yo agarro este vector, en realidad no está acá, el límite. Si yo lo traslado ahí,
y no en otro lado, porque si yo este vector lo llevo acá, no me da tangente, me da tangente ahí, con el T0 que le corresponde. O sea, alfa prima de T0 es calculado así, acá no se ve la prima, pero está ahí. Trasladado al punto alfa de T0, es tangente a la curva a la curva que describe alfa, o sea, la imagen de alfa, punto. Esto permite, por ejemplo, dar una fórmula para la recta tangente a la curva alfa, o a la curva parametrizada por alfa, en ese punto. Y hagamos un ejemplo, ya que estamos, para que se entienda esto que suena medio teórico. Ejemplo, agarramos la circunferencia que estuvimos trabajando hoy. 2 coseno de t, 2 seno de t. Y calculémosle, por ejemplo, todo es tan simétrico acá que uno ya de antemano podría saber para dónde va a estar la curva, pero supongamos que en este punto nos ponemos, que es alfa, bueno, vamos a poner el nombre, esto es 2, esto es 2, y vamos a hacer bien la cuenta, o sea, y nos paramos en el punto xy igual a, ¿cómo sería? Quiero que al cuadrado sería coseno raíz 2 sobre 2. Yo creo que está bien así. Raíz de 2, raíz de 2. O sea, me paro en el punto xy, raíz de 2, raíz de 2. Primero chequeo, a ver, es verdad que este está en esta circunferencia de radio 2, y bueno, este al cuadrado da 2, más este al cuadrado da 2, que es 2 al cuadrado, que es el radio, o sea que está bien. Entonces tengo ese punto en esta circunferencia. Y le busco la recta tangente. Recta tangente en P igual raíz de 2, raíz de 2. Esta sería la pregunta. Entonces, ¿qué harían ustedes para parametrizar esta recta tangente usando lo que acabamos de ver? Derivamos alfa de t. Bien. Empezamos. Entonces, tenemos alfa de t, hacemos alfa prima de t. Para derivar yo necesito la variable libre. Entonces eso queda menos 2 seno de t, Seno de t. porque el coseno es menos seno, Ujú. 2 coseno de t. Buenísimo. ¿Y ahora? Podría ser evalúo. alfa de t Lo evalúo en raíz de 2 y raíz de 2. raíz de 2. Claro. Es que no puedo. Por eso lo hice así. No puedo, porque yo la fórmula la tengo en t. ¿Entendés? Yo lo que necesito es saber la solución a esto. O sea, ¿quién es el T0? De manera que alfa de T0 me da raíz de 2, raíz de 2. O sea, ¿quién es ese T0? Porque yo tengo la alfa prima, pero no tengo el T0. Tengo el punto,
que es como dar el x de t0 y el y de t0, Ah, ajá. ¿no? Ah, sí, Y entendí. es con Sí. alfa, no es con alfa prima, ¿no? Entonces, Sí. alfa de t0 era esta cuenta. Entonces, por un lado, o sea, esta es una pregunta, o sea, ¿cómo consigo eso? Alfa de t0 dijimos que era 2 coseno de t0 sería, coma, estoy copiando de acá, 2 seno de t0, No es igual a raíz de 2. Acá exactamente. terminó. Entonces te queda 2 coseno de t0 igual a raíz de 2, 2 seno de t0 igual a raíz de 2. Y entonces, coseno de t0 es raíz de 2 sobre 2, seno de t0, raíz de 2 sobre 2. Bueno, ¿alguno sabe la solución a esto? Sí, Pi 45, sobre 4. pero vamos a usar exactamente, vamos a usar radianes. ¿Todos saben la razón por la que uno usa radianes? ¿O hay alguno que no la conoce? Digamos, ¿por qué son tan molestos en la universidad que los hacen usar radianes? Los hacemos. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno lo sabe? Bueno, Porque sí. estamos hablando de ángulos. Sí, pero 45 grados también es un ángulo medido en otra unidad, digamos. La razón por la que uno hace énfasis en que hay que usar radianes, que aunque sean más molestos, esencialmente son molestos porque, aunque son más naturales, después que uno lo usa durante un tiempo, son molestos porque uno viene usando grados en la secundaria, qué sé yo, que de alguna manera son más sencillos. El tema es que si uno hace coseno de x, y x está medido en grados, y yo lo derivo, no me da seno de x. No da. Da seno de x si es en radianes. No corresponde que comente acá el porqué de estas cosas, pero claro, no da lo mismo. O sea, la función coseno no se comporta de igual manera con grados que con radianes. Acuérdense que Ah, los radianes justamente en un ángulo, en la circunferencia unitaria, mide esta longitud. O sea, esta longitud es el radián que le corresponde a este ángulo θ. Si es la circunferencia trigonométrica, θ va a ser pi sobre 4 si esto mide pi sobre 4. Y pi sobre 4 es 3,14 dividido 4, bueno, eso. Entonces, esa razón geométrica justamente se usa para probar que coseno prima de x es seno de x si x está en radianes. Pero los grados tienen otra medida y otra razón geométrica que tiene que ver con profe, cuánto. yo no lo sabía. Bien, bueno, buenísimo. Una Gracias. razón más Sí. para Sí, ponerse las yo ganas. es la primera vez que lo escucho también. Bien, hay que molestar a los profesores. ¿Por qué radianes? Hay que decir. ¿Por qué? Bueno, esta es la razón. En la secundaria, efectivamente, mucha derivada no se ve. Algunas al final ven derivada, qué sé yo. Y lo que sí es cierto es que, bueno, no importa, no quiero seguir con esto, pero eso así como lo dije estaba bien. Entonces volvemos acá. Nosotros vamos a trabajar con radianes. Entonces, como dijo la compañera, esto implica que T sub 0 tiene que ser pi sobre 4. ¿Por qué tiene que ser pi sobre 4? Y bueno, porque estábamos suponiendo que no lo había dicho acá, debería haberlo dicho, porque el problema era si yo daba varias vueltas o si yo empiezo por acá, por ahí yo puedo obligar a que empiece por acá. ¿Cómo? Y bueno, empezando con de pi y llegando hasta 3pi, yo obligo a que empiece acá y termine acá. Y entonces acá no le va a tocar pi sobre 4. Entonces corresponde que yo diga acá que t pertenece a 0,2pi. O sea, es importante en este caso decir qué intervalo estoy tomando. Porque yo, insisto, yo puedo arrancar acá con pi, terminar en 3pi, y la curva empieza acá y termina acá, y el t que le toca no es pi sobre 4,
es 2pi más pi sobre 4. Bien, entonces considerando eso, que t sub 0 pertenece a 0, 2pi, esta es una solución única, porque si no habría infinitas. Si yo no tengo esta restricción, hay infinitos t, porque uno le va dando rosca al t y pasa muchas veces por ahí. Bien, entonces tenemos esto y tenemos el t0. Buenísimo, porque si tenemos el t0, tenemos este. El vector tangente a alfa de t0 igual a alfa de pi sobre 4, y acá esto es una especie de verificación, que es igual a 2 coseno de pi sobre 4, 2 seno de pi sobre 4, igual a 2 raíz de 2 sobre 2, estoy como haciendo una 2 raíz de 2 sobre 2, tacho y tacho, igual a raíz de 2 raíz de 2. Entonces, el vector tangente a este tipo, que es todo esto, que era nuestro punto P, sí, le habíamos llamado P, será, acá está el alfa prima, pero es alfa prima en T0, o sea, en pi sobre 4. Y es esta otra fórmula. Entonces es menos 2 seno, y ahora va pi sobre 4, con 2 coseno pi sobre 4, igual a, bueno, seno de pi sobre 4, coseno de pi sobre 4, los dos son raíz de 2 sobre 2, entonces queda menos 2 por raíz de 2 sobre 2, 2 por raíz de 2 sobre 2. También tachamos, pero queda un signo cambiado acá. Menos raíz de 2, raíz de 2. O sea que ese es nuestro alfa de prima de t pi sobre 4. Bien, a ver, entonces, nos queda nada. Ah, no, 1 minuto y pico, perdón. Entonces, este tipo, vector tangente a curva en P. Este tipo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quisiera dibujar en la circunferencia, en este puntito, que venía de raíz de 2, este tipo es 2, raíz de 2, si yo dibujo acá ese vector, sería, a ver, vamos a ver, primera cosa, ¿no? Dibujarlo a ver si coincide el dibujo con nuestras cuentas. Menos raíz de 2, lo dibujo primero acá. Menos raíz de 2 en X, va a estar por acá. Menos raíz de 2. Y después raíz de 2 en Y. Raíz de 2 en Y estará por acá.